Hermano Elmer, muy buenas tardes, que el Señor le bendiga. Vamos a quedar con usted y con Dios, escuchando la palabra de Él, hermano. Muy buenas tardes, hermano Juan Carlos. Buenas tardes a todos nuestros hermanos que en este momento están conectados en esta sala para escuchar la palabra del Señor, para que juntos, ¿verdad?, podamos seguir creciendo en el conocimiento de su voluntad. El día de hoy me gustaría que hablemos acerca de un tema que el apóstol Pablo trató a la iglesia en Corinto. Y obviamente, por extensión, es un tema que nos compete también a nosotros. Pero antes de ir a ese pasaje, dice la escritura en Hebreos capítulo 12, versículo 14, que debemos seguir la paz con todos, pero también la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Creo que el deseo suyo y el mío es poder estar un día en la presencia del Señor, un día para siempre. Pero para poder conseguir, para poder lograr ese, ese anhelo, ese deseo, dice el autor a los Hebreos, es necesario seguir la paz y la santidad. Entonces, vamos a enfocarnos en esta tarde acerca de la santidad, pero lo vamos a tratar con base en lo que el apóstol Pablo escribió a los Corintios en su segunda carta, capítulo 7, versículo 1. Dice la escritura, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y Y es interesante que aquí el apóstol Pablo menciona la santidad, pero habla acerca de perfeccionarla. Si bien lo que hizo Dios cuando nos rescató de las tinieblas, cuando nos redimió a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, cuando obedecimos el Evangelio, nos salvó, nos apartó, y eso significa justamente la palabra santo, nos apartó. Esa santidad tiene que perfeccionarse. No basta con decir, sí, yo ya me bauticé y ya obedecí al evangelio y está todo arreglado. No, Dios ya hizo su parte, lo hizo a través del evangelio, lo hizo a través de la palabra, inclusive que escuchamos para ir a esa obediencia. Pero Dios también ahora quiere que usted y yo hagamos nuestra parte. Y esa parte es justamente la de perfeccionar esa santidad. Mi compromiso en esta tarde es terminar esta exposición en la que usted pueda entender 2 Corintios 7:1 a la luz de su contexto. Y vamos a considerar a través de ello esto que el apóstol Pablo presenta a la iglesia en Corinto y que también hoy nos lo dice a nosotros como el pueblo del Señor. No cabe duda que el apóstol Pablo amaba la obra de Dios. Su vida después de haber obedecido al Evangelio es una clara demostración de esto. Ese amor lo llevó a defender celosamente la causa del Señor, sin ningún tipo de concesiones o de intereses personales, sino el enfoque de él fue el beneficio del colectivo, de la iglesia. Algunos se sintieron y se sintieron afectados cuando Pablo les hablaba y tocaba sus heridas, tocaba las fibras de su corazón, tocaba la llaga.
E incluso en una ocasión tuvo que el mismo apóstol decirle a los hermanos allá, a los Gálatas, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Y es que muchas veces la palabra de Dios genera incomodidad, pues su propósito también es señalar nuestras debilidades, pero al mismo tiempo ayudarnos a vencerlas, siempre de la mano de nuestro Dios. Esa es la función que cumple la palabra. No solamente tenemos que ver la Biblia como un libro histórico de eventos, de sucesos, sino que la palabra es tan diferente a cualquier literatura universal, tan diferente, porque es la palabra de Dios que transforma, que cambia, que moldea. Es esa palabra que nos lleva a la salvación, pero también, si no la obedecemos, nos va a llevar a la condenación. Por eso la palabra nos incomoda y nos va a incomodar muchas veces. Y yo digo que cuando esto sucede es bueno, porque cuando hay incomodidad, significa que la palabra está tocando donde debe hacerlo. Y eso fue lo que sucedió con los hermanos en Corinto. Cuando Pablo les escribió a ellos se resintieron, se tocaron, pero en vez de agradecer, en vez de mostrar gratitud por ese mensaje, lo que ellos hicieron fue sencillamente rechazar al apóstol y considerarlo como un enemigo más de ellos. No obstante, la relación de Pablo con los corintios no era una relación de emoción, sino era una relación basada en la verdad de Dios. Y justamente a través de esa verdad, aunque ellos se debilitaron en cierta medida por las palabras del apóstol, pero Pablo les estaba hablando por amor, porque quería el mismo deseo de Dios que ellos también alcancen entendimiento de la verdad y puedan vivir en ella. Y es que Pablo entendía que la iglesia debe madurar cada día, así como usted y yo lo entendemos. Pero para poder llegar a ser esa iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, se necesita pasar por procesos que a veces son dolorosos, procesos que no son tan fáciles de entender, y uno de ellos es justamente este, el de perfeccionar la santidad, como lo vamos a ver a continuación. Dice el texto allí en capítulo 7, versículo 1, así que es la conclusión que ha venido el apóstol Pablo desarrollando previamente y que se enfoca esencialmente en que el cristiano es el templo de Dios, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, dice el versículo 16 del capítulo 6. Vosotros sois templo del Dios viviente. Y esto como resultado de la obra de amor que Dios llevó a cabo, reconciliando al mundo por medio de Cristo. Ese así que, como ya lo dije anteriormente, es la conclusión natural de lo que Pablo expuso en los versículos 14 al 18, donde el apóstol advierte categóricamente no unirnos en yugo desigual con los incrédulos, porque no va a existir compañerismo, no va a existir concordia, acuerdo y comunión. Y si no hay estas cosas, ¿cómo podemos estar juntos? ¿Cómo podemos hacer alianza? ¿Cómo podemos convivir? Estaremos poniendo en riesgo nuestra relación con Dios, nuestra lealtad a Él, y al mismo tiempo estaremos comprometiendo nuestra santidad alcanzada cuando obedecimos al Evangelio. Y es justamente eso lo que Dios quiere ayudarnos a entender y nos advierte, que si hacemos alianza, concordia, comunión con los incrédulos,
si hacemos yugo desigual con ellos, vamos a sufrir, vamos a tener consecuencias lamentables. Por ese motivo, el apóstol Pablo les dice, es necesario perfeccionar la santidad, pero hay que entender por qué. ¿Por qué razón? Vamos a mirar en la escritura por qué Dios, desde el Antiguo Testamento incluso, fue claro en señalar el no unirse en yugo desigual. Y esto es fundamental porque es parte del contexto del capítulo 7, verso 1 de Segunda de Corintios. Es parte del contexto. De esto viene hablando el apóstol Pablo para decir, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. Ese así que es conclusión de lo que ha dicho anteriormente. Vamos a leer un texto allá en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 34, versículo 11 al 16, donde Dios advirtió al pueblo que iba a entrar a la tierra de Canaán a poseerla y que se iban a encontrar con un sinnúmero de naciones paganas, naciones idólatras, naciones injustas, pueblos que estaban caminando tras dioses ajenos. Y Dios les va a advertir lo siguiente, 4, 11 al 16. Guárdalo, voy a decir, obedécelo. No lo ignores, no lo pases por alto, guárdalo. Guarda lo que yo te mando hoy. ¿Qué cosa? He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar. Ese guárdate es diferente. Ese del verso 12 es diferente al del verso 11. El del verso 11 es obedece. El del versículo 12 es ten cuidado. Cuídate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Ahí está la razón expuesta por el mismo Dios de por qué no hacer alianza con los pueblos paganos, los incrédulos, en este caso para el pueblo de Israel. Entonces derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, otra vez, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. La, la advertencia de parte de Dios para el pueblo de Israel fue clara. Ellos debían de entender con precisión cada palabra, cada ordenanza de parte del Señor. Y el motivo es sencillamente para que no sean tropezadero en medio de ti, para que no se conviertan en un obstáculo, para que no se conviertan en una piedra en el camino que probablemente te pueda hacer caer y perder la comunión con Dios. Esta advertencia Dios se la hizo al pueblo. Ahora, esto mismo es lo que el apóstol Pablo toma para mencionarlo en la segunda carta a los Corintios. No es un mensaje nuevo el que los hermanos de Corinto estaban escuchando de parte del apóstol Pablo. No era algo nuevo. En el Antiguo Testamento ya lo había dicho Dios y lo dijo a través del tiempo. Y ahora
a los corintios también les vuelve a decir lo mismo. La razón es porque Corinto era un lugar en donde a través de la afluencia permanente de personas de diferentes culturas, de diferentes ideologías, de diferentes religiones, llegaban para comercializar, llegaban para hacer todo tipo de negocios y creaban relación. Entonces el apóstol Pablo no quiere que el cristiano, tenga que hacer alianza con ellos, alianza que se constituya obviamente en el punto de partida para perder su relación con Dios. A eso se refiere. Eso vamos a hablar un poco más adelante. Por ese motivo, Dios va a alentar a los hermanos en Corinto también a través de las promesas. Vamos ahora a 2 capítulo 6. 2 capítulo 6. De ese texto de Éxodo podríamos hablar muchísimo más, ¿verdad? Pero por el tiempo vamos a ir a 2 capítulo 6, verso 14, porque este es el contexto previo para lo que va a decir en el capítulo 7:1 sobre perfeccionar la santidad. Verso 14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Son preguntas retóricas, cuya respuesta es una. Y la respuesta es: no hay ningún tipo de acuerdo. A cada una de esas preguntas la respuesta es una sola, ninguna. Ahora bien, dice allí: porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, quiero que analicemos este texto primeramente a la luz de las promesas, porque el capítulo 7, verso 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? ¿Cuáles promesas? La primera promesa cumplida es que somos templo de Dios, dice Pablo a los Corintios, y nos dice a nosotros hoy: somos morada de Dios. Dios nos escogió para que seamos su pueblo, su habitación. Y esto es maravilloso y al mismo tiempo indescriptible. Un gran misterio que ha sido revelado y manifestado a los creyentes en el nuevo pacto. Recuerde que en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, Dios habitaba en lugares físicos. Les mostraba esa imagen al pueblo de que su habitación estaba en un lugar físico, como lo era el lugar santísimo. Por eso el respeto, la reverencia que tenía el israelita hacia el tabernáculo, esa tienda de campaña que la movían por el desierto, y luego el templo, porque allí estaba la presencia de Dios. Pero ahora en el Nuevo Testamento, Dios no habita en templo hecho por manos humanas, sino que Dios habita por la fe en nuestros corazones. Y ese habitar es mucho más que una estancia estática y pasiva de su presencia. Es una realidad viva de un mover de Dios en nuestras vidas. No es un ídolo estático y mudo que habita en templos hechos por manos de hombres, porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. Entonces, Dios ahora en el Nuevo Testamento ha hecho de usted y de mí su templo para habitar. Y como somos templo de Dios, viene a mi mente lo que el profeta Isaías, allá en el capítulo 56, versículo 7,
dijo sobre la casa de Dios, el templo de Dios, será llamada casa de oración. Es decir, que Dios quiere hacer de cada cristiano su santuario, un lugar donde Él se manifieste y actúe poderosamente, un lugar en donde su presencia, escuche bien esta parte, sea evidente. Su presencia debe evidenciarse en la vida nuestra. Ser templo de Dios significa que ha habido una previa consagración, como la hubo, una dedicación, como la hubo. Necesita también una entrega total en cuerpo y alma para hacer su voluntad. Entonces, ser templo de Dios no es solamente, como algunos podrían pensar, un título. No, es una bendición activa en donde Dios se va a manifestar y se manifiesta en cada uno de sus hijos. El templo es un lugar de culto. Por eso Pablo dijo que debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. El templo es un lugar dedicado para la adoración y el servicio de Dios. Es decir, mi vida no solamente es un lugar para ofrecer sacrificio, sino también adoración y servicio a Dios. La vida de un cristiano, mis queridos hermanos, es un continuo darse a Dios. Es un continuo rendirse a la voluntad de Dios y a su señoría. Dios desea ser nuestro Dios personal para estar a nuestro favor. Él se dará a nosotros, nos cuidará y nos protegerá como su especial tesoro. ¿Acaso esto no nos alienta? Si Dios es por nosotros, dijo el apóstol Pablo, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pero fíjese, es la presencia misma de Dios habitando en nosotros. Pero también en el pasaje de capítulo 6 de Segunda de Corintios hay otras promesas. Hay otras promesas. Por ejemplo, dice el versículo 17, y yo os recibiré, y yo os recibiré. Y todas estas escrituras, desde el versículo 16 al final hasta el versículo 18, son del Antiguo Testamento, que el apóstol Pablo las toma para ratificar las promesas que tenemos como cristianos, la de recibirnos. Él no puede recibirnos hasta que no tomemos algunas decisiones radicales para separarnos de las prácticas pecaminosas del mundo. Él no puede recibirnos si estamos aún sujetos al yugo con los incrédulos. Fíjese, por eso en el bautismo, el del bautismo, no solamente tenemos la oportunidad de llegar a ser hechos hijos de Dios, sino que nos perdona los pecados, nos limpia de los pecados, limpia esta casa, la limpia, para luego venir Él a través del Espíritu Santo a morar. Él no puede entrar en una casa que está sucia. Él no puede habitar en una casa que no ha pasado por ese proceso de limpieza, por ese proceso de haber redimido, de haber limpiado esa casa. Por eso es el bautismo, para la limpieza espiritual, obviamente, de nuestras almas. Yo recibiré. Él lo hace cuando tomamos esa decisión de separarnos de las obras del pecado. También dice allí el texto que será para nosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas. La relación e intimidad con Dios va en aumento, va en forma progresiva con sus criaturas. Hemos visto que somos templo de Dios, el lugar de su habitación. Hemos visto también que nos recibe
nos hace suyos, su pueblo, pero también nos hace tan cercanos al conferirnos esta gran bendición de ser hijos y Él actuar como un padre sobre nosotros. Qué bendición tan grande y qué promesa tan grande que tenemos los cristianos. Por eso va a decir el apóstol Pablo, necesitamos perfeccionar la santidad. Necesitamos, porque tenemos este tipo de promesas. Hay otras promesas más allí en el pasaje, por ejemplo, del versículo 16, habitaré y andaré entre ellos. Esa es una promesa especial, exclusiva para el pueblo de Dios, que no la tiene el mundo, no la tiene. El mundo goza y disfruta de una gracia común, pero esa gracia especial, esas bendiciones espirituales, estas grandes promesas solamente son dadas para el pueblo santo de Dios, la iglesia. Si usted es parte de la iglesia del Señor, usted ya disfruta, ya goza de esta promesa. Ya es cumplida en usted el sentirse hija, hijo y el saber que tenemos un padre. Ahora bien, el hecho que seamos llamados hijos de Dios no significa que debemos dar por sentado que Él está obligado a darnos todo lo que queremos, sin que tengamos en cuenta sus demandas. Dios espera nuestra obediencia, que nos sometamos a su voluntad, que le cedamos el derecho de dirigir nuestras vidas y que podamos vivir conforme a su propósito. Mientras esto suceda, la bendición de nuestro Padre siempre va a ser la de estar habitando en medio nuestro. Por ese motivo, por estas promesas, ahora sí volvemos al 7:1 donde dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Y aquí viene ya el trabajo nuestro. Limpiémonos. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. La santidad se logra al poder estar continuamente limpiándonos de toda contaminación. Pensemos por un momento, ¿cuáles son las cosas que pueden contaminarnos en nuestro caminar con Dios? ¿Cuál cree usted que podrían ser aquellas cosas que ensucian, que empañan nuestro caminar, nuestra relación con Dios? ¿Qué cosas están impidiendo que nosotros caminemos vidas santas para Dios? ¿Qué cosas? Esta mañana estaba predicando aquí a la congregación el texto de Jeremías, capítulo 17, versículos 9 y 10, en donde Dios está tan molesto, tan triste a la vez, de ver cómo su pueblo, frente al llamado permanente por medio del profeta Jeremías, por medio de otros mensajeros que Dios había enviado previamente, el pueblo se resistía a la voz de Dios, hacía todo lo contrario. Y el corazón de ellos llegó a un estado de perversidad, de engaño, de autoengaño. Se engañaron tanto que ellos mismos decían, Dios no nos va a castigar. Si somos su pueblo, si somos su especial tesoro, Dios no nos puede hacer daño, no nos puede atravesar espada, no nos puede dejar con hambre, porque Él es nuestro Dios. Sin embargo, ese pensar era engañoso, porque Dios les estaba diciendo que iban a un cautiverio,
que el juicio ya estaba sentenciado y lo único que estaba esperando de ellos era un cambio, pero no quisieron. Y por esa razón, ese corazón del cual debemos cuidar y proteger, como dice Proverbios, porque de él mana la vida, comenzó a ensuciarse y comenzó a mancharse por la influencia externa, por sus propios malos entendimientos, por sus propios criterios, por su ignorancia, inclusive. Se autoengañó y cayó a ese estado de perversión. Y me llamaba la atención porque la palabra perverso allí en Jeremías 17:9 tiene que ver con un corazón desahuciado, moribundo, enfermo, en donde ya no hay solución. La única solución es un trasplante. Y es lo que Dios quiere hacer realmente con la vida de todo ser humano que se vuelca hacia Él. Quiere quitar ese corazón de piedra, ese corazón de tabla, ese corazón duro y quiere poner un corazón de carne, un corazón nuevo. ¿Para qué? Para poder desarrollar la santidad. Para poder desarrollar la santidad. Mientras nuestro corazón siga siendo influenciado por este mundo, siga siendo influenciado por las religiones de este mundo, sea influenciado por la fama, por la riqueza, por el conocimiento, la sabiduría humana, por todo aquello que pertenece a esta tierra, es imposible desarrollar vidas santas. La única forma es escuchar su voz, escuchar su voz. Ahora, como cristianos, el apóstol Juan dice allá en su primera carta, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, la santidad para poder verle a él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Al leer esto, comprendo que Dios nos hace responsables de vivir vidas libres de pecado, de toda cosa que nos contamine. Él ya hizo su parte. Ahora nos corresponde a nosotros. Esa limpieza, mis amados hermanos, involucra nuestra participación. Al hacerlo de voluntad propia y esfuerzo, al poder involucrar sacrificio, nuestra parte, vamos a lograr que lo que Dios ya hizo lo podamos mantener. Por eso Pablo les dice a estos hermanos en Corinto, limpiémonos. No dice, deja que Dios te limpie. No dice, deja que Dios haga la obra. No, ya Él ya la hizo y nos dejó los recursos para seguir ese proceso. Pero la decisión de limpieza es suya y es mía. Es personal. Limpiémonos. Ahora, limpiémonos ¿de qué? De lo que contamina el cuerpo y también de lo que contamina el espíritu. Son dos cosas diferentes. Lo que contamina el cuerpo, estos son los pecados que cometemos con nuestros miembros, es aquello visible, nuestros hábitos malos, aquellas libertades que contaminan el templo del espíritu y que deben ser atendidos como algo importante también. Por ejemplo, la murmuración, las borracheras, las adicciones y todo tipo de pecado que sea visible, que sea evidente, es lo que contamina el cuerpo. Pero también dice que hay pecados que contaminan el espíritu. Y eso se refiere a pecados del hombre interior. El odio, los celos, el mal genio, el orgullo, la soberbia. Nuestro espíritu puede estar contaminado por la ira, por la falta de perdón, la amargura, conversaciones destructivas y todo aquello que se constituye en algo que puede hacernos llevar internamente a manchar nuestro
corazón a dañar nuestra relación con Dios y lo más terrible de todo esto, a acabar con la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Nadie verá a Dios. Para ir concluyendo, dos puntos importantes. El primero, seguramente usted se quedó pensando, bueno, ¿y entonces qué es yugo desigual? ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Porque generalmente se toma este texto y muchos lo hacen para hablar del matrimonio. No está hablando el apóstol Pablo del matrimonio. Ese no es el contexto. Pablo está hablando de una relación que se crea con los incrédulos, relación que puede llevarnos a romper nuestra relación, nuestra lealtad, nuestra comunión con Dios. En el matrimonio podría suceder también. Es un principio también para el matrimonio, por supuesto que sí. Y eso también lo vemos allá en el Antiguo Testamento. Pero también se refiere a todo tipo de relaciones, de acuerdos que sellamos con los incrédulos, pero que sabemos que esos acuerdos van a causar un daño en nuestra relación con Dios, en nuestra vida espiritual. A eso Pablo está diciendo, no os unáis en yugo desigual. No lo hagas. No, no corras ese riesgo de unirte a los incrédulos que te van a llevar a la perdición, que te pueden llevar a alejarte de Dios. No lo hagas, no te unas. Eso fue lo que le dijo allá en Éxodo al pueblo. Si ustedes hacen alianza, los van a llevar, los van a incitar a que se inclinen a los dioses paganos. Si das a tu hijo o a tu hija para los paganos, ellos se van a encargar de arrastrar a tu hijo y a tu hija para que adoren a dioses que no conocieron. Entonces, el yugo desigual aquí tiene que ver no solamente con matrimonio, tiene que ver con todas las esferas y áreas de nuestra vida. No significa esto entonces que vamos a romper nuestras relaciones con la gente, ¿verdad? Porque tenemos trabajos, en los estudios, en la calle, tenemos contacto con gente que es incrédula, pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con esa relación estrecha, íntima que formamos con la gente, relación que puede llevarnos a hacernos perder la santidad. Y el segundo punto, cuando dice perfeccionando la santidad, ese término perfeccionando tiene que ver justamente con un proceso que comenzó el día de nuestro nacimiento espiritual, allá con el bautismo. Desde allí, desde ese momento, Dios nos perdonó nuestros pecados, pero desde ese momento también Él espera que eso que Dios ya hizo, su obra, santificarnos, la mantengamos libre de toda impureza. ¿Por qué? Porque es la que nos va a llevar a ver a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Ahora, ese proceso, en ese proceso, la palabra del Señor es fundamental. Por eso es que estudiamos las escrituras. Por eso es que atendemos al mensaje del Señor, porque sabemos que esa palabra no solamente nos rescató de las tinieblas, sino que también esa palabra es la que nos va a llevar a la vida eterna. Esa palabra es la que va a salvar nuestras almas. Por eso la palabra es la que nos va purificando, nos va limpiando y hace que este proceso de santidad se pueda cumplir. Y por eso concluye allí el versículo 1 diciendo, en el temor de Dios, en el temor de Dios, respetando, reverenciando, tomando en cuenta, en otras palabras, a Dios, tomando en cuenta.
algo que hoy por hoy el hombre natural no quiere. No quiere tomar en cuenta a Dios para su vida, porque sabe que si lo toma en cuenta, tiene que abandonar una serie de prácticas, de conductas, de pensamientos que van contra la voluntad del Señor. Pero nosotros, como hijos del Señor, como hijos de Dios, sabemos que es el camino a tomar. Despojarnos de nosotros mismos para que sea la palabra de Dios, su consejo, la que forme nuestro corazón. Y con eso, entonces, vamos a poder perfeccionar, desarrollar, hacer que esa santidad madure, esa santidad sea completa en nuestras vidas. ¿Para qué? Termino diciendo esto, para que podamos ver al Señor. Ese deseo suyo y mío se puede cristalizar cuando perfeccionemos la santidad. Es el desafío suyo, no solamente para un día a la semana, es el desafío diario, constante, de perfeccionar, de madurar la santidad. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude cada día a perfeccionar la santidad, a tomar más en cuenta el consejo de Dios. Que no pase simplemente como palabras lindas, hermosas o bonitas historias, sino como palabra viva, eficaz, como esa palabra que tiene el poder para salvar nuestras almas. Que Dios nos bendiga grandemente en este proceso y que para Él sea la gloria hoy y siempre. Dios les bendiga, hermano.